La Segunda Guerra Mundial vio desfilar algunas de las más avanzadas piezas de tecnología armamentística. Fusiles, aeronaves, submarinos, bombarderos, sistemas antiaéreos y, por supuesto, tanques del más alto nivel recorrieron el territorio europeo para enfrentarse en lo que ha sido el mayor conflicto bélico de la historia. Obviamente, la Unión Soviética, uno de los grandes titanes del siglo XX, dio a luz a algunas de las armas más avanzadas, cortesía de las mentes de sus talentosos ingenieros. Hoy nos toca hablar de una de esas creaciones. El tanque T-34 entró en servicio a finales de la década del 30 y se convirtió en uno de los mayores enemigos que el ejército nazi debió enfrentar durante su campaña en Europa. Su devastadora potencia de fuego, una armadura casi impenetrable y gran maniobrabilidad hicieron de este carro de combate una verdadera máquina asesina que pasó por arriba a las fuerzas alemanas, tanto en el sentido metafórico como en el literal. Hoy en Historia Militar analizaremos las distintas características de esta bestia de metal, así como algunas de sus hazañas. Todo esto para responder una pregunta bastante antigua. ¿Fue el T-34 el mejor tanque que combatió en la Segunda Guerra Mundial? Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. El tanque T-34 representó un enorme avance para las fuerzas terrestres soviéticas en cuanto a poder de fuego, movilidad y defensa. Su longitud era de 6.8 metros, poseía 3 metros de ancho y otros 2.4 de altura. Este titán tenía un peso total de aproximadamente 26 toneladas, lo que es casi el doble que los tanques rusos de la serie BT, modelo que lo precedía. Pero a diferencia de los vehículos de la serie BT que contaban con cañones de 45 milímetros, el T-34 poseía un intimidante cañón F-34 de 76.2 milímetros, capaz de inclinarse hasta los 32 grados. Esto le daba una ventaja crucial en cuanto a la maniobrabilidad ofensiva en comparación con diseños anteriores e incluso frente a sus rivales. En las primeras versiones del T-34, las cuales fueron lanzadas en 1940, el vehículo empleaba un cañón L-11 de 76 milímetros. Ese dispositivo no solo tenía una vida útil muy corta de apenas 150 disparos, sino que ofrecía una efectividad muy baja. Si bien el L-11 podía considerarse como una mejora en cuanto a sus versiones pasadas, su complicado diseño presentó varios problemas cuando fue puesto en acción, por lo que al cabo de tan solo un año se optó por reemplazarlo por el F-34. El nuevo cañón poseía una mejor balística y un diseño más sencillo que no era tan propenso a atascos. Evidentemente fue una decisión acertada, ya que ese armamento se mantuvo vigente por varios años, recibiendo actualizaciones como la capacidad de disparar proyectiles con núcleo de tungsteno macizo, los cuales podían penetrar el blindaje frontal de los míticos tanques Panther y Tiga. Hablando de poder destructivo, el arma del T-34 podía penetrar placas de 92 milímetros de espesor a una distancia de 500 metros, por lo que esta bestia rusa era señal de peligro para cualquier tanque enemigo que se cruzara en su camino. En materia de carros de combate, la distancia a la que pueden infligir daño letal sobre sus rivales es clave. Es una ventaja que te permite atacar sin ponerte a la merced del fuego enemigo. En cuanto a su armadura, el tanque T-34 soviético contaba con placas de 47 milímetros de espesor en su parte frontal, de 45 milímetros en los costados y parte posterior del casco y de 65 milímetros para la zona frontal de la torreta. Más allá de una cuestión de medidas, lo revolucionario de este carro de combate fue su ingenioso y económico diseño en términos defensivos. Las placas de blindaje frontales se encontraban inclinadas a 60 grados. Esta característica duplicaba el grosor antes mencionado en ese sector, por lo que cualquier tipo de proyectil que impactara contra ellas debía tener un enorme poder de penetración, y aún así no aseguraba la destrucción de esta mole. Comparado a los tanques enemigos, el vehículo soviético estaba en clara ventaja a la hora de la acción. Por su parte, los Panzer I y Panzer II que poseía el ejército alemán contaban con un poder de ataque bastante menor y una armadura más ligera, por lo que el combate directo solía culminar con una victoria para los rusos. Otros tanques alemanes que tampoco presentaron obstáculo para los soviéticos fueron los Panzer IV, Panzer 35T y Panzer 38T.
Durante el invierno de 1942, los T-34 volvieron a demostrar su ventaja frente a los germanos, gracias a su capacidad de moverse sobre el fango y la nieve sin quedarse atascados, propiedad que las maquinarias alemanas no poseían. La infantería nazi, que en ese momento estaba armada con cañones antitanque PaK-36 de 37 milímetros y PaK-38 de 50 milímetros, no tenía medios efectivos para detener a las fuerzas terrestres soviéticas. Lamentablemente para los rusos, el tanque T-34 presentaba algunas desventajas. Su interior apenas poseía espacio para los 4 tripulantes de la nave y no contaba con una cúpula para el comandante, lo que generaba una considerable disminución en el rango visual de un puesto clave. Además, la falta de materiales y capacidades de producción en masa provocaban que este vehículo fuera un bien escaso. La suerte sonreía todavía a los alemanes, ya que poseían una ventaja numérica. Inicialmente, el poco entrenamiento de los soldados y la carencia de una estrategia clara por parte de los soviéticos causaron que el T-34 sufriese varias derrotas. Esto cambió durante la batalla de Moscú, cuando el general Georgi Zhukov organizó a los escasos T-34 en escuadrones autónomos y mejoró el entrenamiento de sus tripulaciones, haciendo más efectiva la labor de los tanques. Obviamente, estas desventajas se vieron acentuadas por el ritmo que supone una guerra. La industria bélica soviética fue llevada a su límite e incluso estuvo a punto de desmoronarse tratando de mantenerse a la par de las necesidades del Ejército Rojo. La fábrica donde vio la luz por primera vez el T-34 debió ser trasladada a los Montes Urales por miedo a que un ataque alemán destruyese las instalaciones. Durante el transcurso de la guerra, se revelaron también varios reportes de soldados rusos que evidenciaban algunas fallas técnicas en los tanques. Por ejemplo, debido a su espacio reducido, en caso de un incendio o impacto, la estructura se transformaba en una trampa mortal para sus pasajeros. La presión sobre los ingenieros por solucionar, innovar y mantener un flujo de producción acelerado volvía imposible la realización de estos vehículos de manera adecuada. Al final del día, podemos concluir que el T-34 fue una maquinaria de avanzada para su época. Tenía un gran balance entre poder de fuego, capacidades defensivas y maniobrabilidad, lo que significó no solo una proeza de la ingeniería militar, sino también un obstáculo enorme para las fuerzas de Hitler. Basándonos en estas características, es posible afirmar que el arma rusa fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, aún incluso con sus falencias. Llegamos al final de este video y más allá de nuestra conclusión, queremos preguntarte: ¿consideras que efectivamente el T-34 fue el mejor carro de combate que recorrió los campos de batalla europeos? Para 1942, la Segunda Guerra Mundial se hallaba en un momento crítico. Los aliados ganaban terreno y en la Alemania nazi muchos comenzaban a preocuparse por el futuro del Reich. Fue entonces cuando Adolf Hitler se obsesionó con un proyecto que podría cambiar por completo el curso de la guerra, una superarma capaz de destruir a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Se trataba de un gigantesco tanque llamado Landkreuzer P-1000, al que Hitler apodó Ratte, palabra que significa rata en alemán. El Ratte estaba diseñado para ser el tanque más grande del mundo, una verdadera fortaleza móvil con la capacidad de pulverizar todo aquello que se interpusiera en su camino. Sin embargo, el Ratte jamás fue fabricado y terminó siendo una más de las tantas fantasías de Hitler que nunca se cumplieron. ¿Cómo hubiera sido este tanque y por qué se canceló su desarrollo? Para saberlo, te invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio de Historia Militar. En aquella época era común que el Tercer Reich apostara a crear nuevas tecnologías militares que le permitiera conquistar los campos de batalla. Los alemanes las llamaban armas milagrosas, y aunque algunas llegaron a implementarse y demostraron ser un éxito, muchas otras fueron un fracaso. De todas las armas utilizadas por la Alemania nazi, no caben dudas de que una de las más destacadas fue el Panzer, un modelo de tanque que le permitió conquistar casi toda Europa en muy poco tiempo. El ejército alemán luchaba principalmente por tierra, lo cual significaba que los tanques jugaban un papel crucial dentro de sus estrategias. Es por eso que cuando en junio de 1942 surgió el plan de desarrollar el tanque más grande del mundo, Hitler se obsesionó con él. El proyecto había sido ideado por Edvard Grote, director de Krupp, una importante empresa de acero y armamento.
El monstruoso vehículo diseñado por Grote llevaba el nombre de Landkreuzer P1000 y los planos indicaban que medía 35 metros de largo, 14 de ancho y 11 de alto, lo cual es aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos. Pesaría alrededor de 1000 toneladas, 300 eran de puro armamento, mientras que el blindaje representaba otras 200 toneladas. Ten en cuenta que su armadura de acero tendría 36 centímetros de espesor en el frente y 22 a los lados. Por su parte, los componentes de desplazamiento pesaban otras 100 toneladas. El Ratte estaba equipado con 2 cañones navales de 280 milímetros, 8 cañones antiaéreos de 20 milímetros, 2 torretas Maus de 128 milímetros y 2 cañones de 15 milímetros para enfrentar fuerzas de infantería. Era una auténtica máquina de matar, pensada para ser maniobrada por un grupo de 41 hombres. De hecho, era tan inmensa que venía equipada con su propio baño y un área destinada a almacenar motocicletas. La motorización fue uno de los grandes problemas del proyecto. Para poder movilizar el Ratte, se requería una planta propulsora múltiple, formada por 8 motores de 20 cilindros cada uno, o 2 motores MAN que habitualmente eran utilizados en submarinos. De esta manera se esperaba dotar al Ratte de la increíble potencia de 17.000 caballos de fuerza. Por otra parte, se pensó en la posibilidad de incorporarle snorkels para que los motores conservaran su suministro de oxígeno y que el tanque pudiera funcionar en operaciones anfibias, es decir, sumergido bajo el agua. Con esto se esperaba que pudiera alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora, una aceleración aceptable para un carro de combate, pero más adelante verás cómo esto representaba un problema táctico. Para entender por qué el Ratte resultaba tan impresionante, podemos compararlo con el Maus, el tanque más grande que existía hasta entonces en el Tercer Reich. El Maus pesaba 180 toneladas, 5 veces menos que el Ratte. Tenía una altura de 3 metros, una longitud de 10 y un ancho de 3. Estaba armado con 2 cañones y ametralladores. Podía desplazarse a 20 km por hora y para manejarlo tan solo eran necesarios 6 hombres. La diferencia entre ambos hubiese sido abismal. Al lado del Ratte, el Maus parecería un juguete. Nunca en la Segunda Guerra Mundial se había visto algo semejante al Ratte, y la posibilidad de arrasar a las tropas aliadas en cuestión de instantes cautivó a Hitler desde un comienzo. El Führer consideraba que un tanque así podría transmitir el poderío del ejército alemán, de manera que aprobó el proyecto de Grote y ordenó seguir adelante con su diseño. Sin embargo, pocos meses después, el ministro de Armamento Albert Speer canceló el proyecto antes de que los primeros prototipos del Ratte fueran fabricados. Según él, se trataba de un proyecto inútil, lleno de fallas y destinado a fracasar en el campo de batalla. Es que en realidad Speer estaba en lo cierto. El Ratte representaba una serie de problemas que lo convertían en un vehículo poco práctico a la hora de luchar. Paradójicamente, su gran tamaño era su principal debilidad. En primer lugar, porque Alemania no contaba con ninguna fábrica de tanques lo suficientemente grande como para ensamblar el Ratte. Para hacerlo hubiera necesitado un astillero y destinar enormes sumas de dinero durante meses únicamente a elaborar un prototipo, algo que en 1943 el Tercer Reich no podía permitirse, ya que su economía estaba en jaque. En segundo lugar, incluso si hubiera sido fabricado, sus 1000 toneladas de peso hacían que fuera imposible trasladarlo por el sistema ferroviario. El Ratte hubiera tenido que desplazarse por su cuenta, y viajando a 40 km por hora hubiera tardado demasiado tiempo en llegar al frente de batalla. En caso de que se rompiera en medio del camino, no habría vehículo capaz de remolcarlo hasta un centro de reparaciones. Como trasladarlo era tan difícil, el Ratte solo podría usarse en campo abierto y nunca en ciudades, ya que era más ancho que la mayoría de las calles y tan pesado que destrozaría por completo el pavimento y provocaría que cualquier puente que cruzara colapsara de inmediato. Por otro lado, requeriría una cantidad de combustible alucinante, justo en una época donde los recursos energéticos comenzaban a agotarse en el Tercer Reich. Como si todo esto fuera poco, en caso de que el Ratte hubiera tenido que enfrentarse a tanques de menor tamaño a una distancia reducida, le hubiera resultado difícil ajustar sus cañones para apuntar a un nivel tan bajo. Para funcionar correctamente es probable que el Ratte tuviera que ser acompañado por una flota de vehículos menores que lo escoltaran y le proporcionaran fuego de cobertura en caso de que sus enemigos se aproximaran demasiado.
Su tamaño descomunal hacía que fuera imposible protegerlo de los bombardeos aéreos. A pesar de su poderosa artillería antiaérea, el Rate no hubiera sido capaz de resistir el ataque de un escuadrón de aviones bombarderos. Su blindaje lo preparaba para resistir el fuego de artillería, pero no para los poderosos explosivos de las aeronaves aliadas, que no hubieran tenido inconvenientes en destruir un objetivo tan grande y lento como este. Todas estas dificultades volvían al Rate un arma obsoleta y poco práctica. Así, para 1943, su producción fue cancelada sin que se hubiera fabricado ni un solo prototipo, y el proyecto terminó siendo uno de los tantos sueños fallidos del Führer. Años después, Heinz Guderian, un importante oficial de la Wehrmacht, dijo en sus memorias que las fantasías de Hitler a veces eran gigantescas, resumiendo así su opinión sobre el fracasado plan de crear el tanque más grande del mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que hubiera sucedido si el Rate llegaba a fabricarse y entraba en combate? Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial intentaron mejorar su arsenal por todos los medios. En esta contienda era crucial disponer del armamento más eficaz, aquel que permitiera aniquilar a los ejércitos enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Por esta razón, los bandos en pugna se adentraron en una carrera armamentística que comenzó en 1939 y que no se detuvo hasta el final del conflicto bélico. El Eje y los aliados invirtieron monstruosas sumas de dinero para fabricar aviones, tanques, buques, fusiles, ametralladoras y piezas de artillería innovadoras. Algunas fueron vistas como un fracaso, ya fuera porque el diseño era inviable y fue desechado en la fase de desarrollo, o porque al momento de probarla su desempeño en el campo de batalla fue deficiente. Otras, en cambio, fueron consideradas un éxito y se cobraron la vida de miles de soldados, tal como era su objetivo. Entre 1943 y 1945, Gran Bretaña produjo una de las armas más particulares y letales de la Segunda Guerra Mundial. Un vehículo blindado cuyo cañón disparaba para atrás. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del cazacarros Archer. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Se conoce como destructor de tanques o cazacarros a los vehículos de combate que están equipados con piezas de artillería capaces de destruir a los blindados enemigos. Los tanques son utilizados para combatir lo más cerca posible del enemigo, allí donde se desenvuelve la acción, ya sea en maniobras ofensivas o defensivas, para apoyar a las tropas de a pie. Los cazacarros, en cambio, tienen la tarea específica de contrarrestar a los vehículos blindados enemigos. Su uso se popularizó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque los diseños variaban enormemente entre sí. Los más rudimentarios eran piezas de artillería montadas sobre la carcasa de tractores, aunque hubo otros muchos más sofisticados que utilizaban la estructura de tanques ligeros como soporte. Uno de los países que más dinero invirtió en la fabricación de cazacarros fue la Alemania nazi. Esto no es de extrañar, ya que los tanques jugaron un rol fundamental en su estrategia de conquistar Europa a través de ataques relámpago. Teniendo esto en cuenta, era lógico que buscaran defender sus vehículos blindados desplegando cazacarros en los flancos, como forma de repeler el avance de los tanques enemigos. Para optimizar su diseño, los científicos militares del Tercer Reich fabricaron sus cazacarros montando cañones de artillería sobre la carcasa de tanques de peso medio como el Panzer III. Hacia 1943, la Wehrmacht tenía una docena de modelos diferentes de esta arma, mientras que los aliados habían quedado rezagados. Los británicos habían desarrollado un temible cañón antitanques de 76,2 milímetros llamado Ordnance y conocido popularmente como 17 libras, aunque era una pieza de artillería estática. No tenía capacidad de autopropulsión, por lo que no podía ser movida fácilmente a lo largo del campo de batalla. A pesar de su falta de movilidad, resultó sumamente efectiva a la hora de neutralizar los blindados del eje. El cañón Ordnance pesaba 3.050 kilogramos, tenía una longitud de 4,5 metros y un ancho de 2,2. Su altura era de 1,6 metros y para manipularlo hacía falta un equipo de 6 artilleros. Debido a su considerable peso, era necesario remolcarlo en un camión, ya que los soldados a cargo no podían moverlo por sí mismos. Por otro lado, después de cada disparo, el retroceso hacía que el arma se hundiera en la tierra y quedara atascada allí, de manera que sacarla de su lugar y trasladarla a otro lado era una tarea sumamente engorrosa.
Aún así, el Ordnance fue valorado por el ejército inglés por su poderío y su potencia de fuego, que hizo trizas cientos de tanques alemanes e italianos. Para solucionar sus problemas de movilidad, el gobierno británico le encargó a la empresa Vickers Armstrong adaptar el cañón de 17 libras a un vehículo. En caso de lograrlo, estaban convencidos de que tendrían a su disposición una de las armas más letales de la contienda, a la que ni siquiera los Panzer alemanes serían capaces de hacerle frente. Lo más importante del proceso de desarrollo era elegir la carcasa sobre la que se montaría el cañón Ordnance, ya que esto determinaría la armadura y el blindaje del vehículo. Los fabricantes optaron por la estructura del Valentine, un carro de combate de infantería producido en Gran Bretaña. Hubo varios motivos por los que lo eligieron, pero el principal era que aunque hacia 1943 este tanque se seguía fabricando, ya estaba obsoleto, dado que había mejores modelos. Para no desperdiciar aquellos ejemplares de Valentine, decidieron emplearlos para construir el cazacarros. Por otro lado, la carcasa de este tanque era una de las pocas capaces de soportar al cañón de 17 libras, que como ya dijimos tenía un peso monstruoso. El resultado final fue el Archer, un vehículo de 15 toneladas, 6,7 metros de largo, 2,7 de ancho y 2,3 de alto. Contaba con una armadura de 60 milímetros de espesor en su parte más resguardada y era capaz de desplazarse hasta 230 kilómetros sin agotar su combustible, a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Además del cañón Ordnance, que podía realizar hasta 39 disparos, iba equipado con una ametralladora ligera Bren como arma secundaria. Lo curioso es que los desarrolladores colocaron el cañón en la parte trasera del cazacarros, con una posición de giro limitada que hacía que en la práctica solo pudiera disparar hacia atrás. Como era de esperar, la tropa creía que el Archer era un arma descabellada, que iba en contra del sentido común. Sin embargo, cuando este destructor de tanques entró en acción en octubre de 1944, los soldados dejaron de lado su desconfianza. El cañón invertido del Archer terminó siendo una virtud, ya que facilitaba su utilización en emboscadas. El vehículo era conducido hasta un terreno elevado, preferentemente cerca de un bosque, o donde hubiera suficiente vegetación como para que pasara desapercibido. Por las dudas se buscaba engañar a los enemigos cubriendo la parte delantera del cañón con camuflaje, para simular que era un arma de fuego ligero en vez de una terrible máquina de destrucción. Una vez que el Archer estaba emplazado, se ajustaba la dirección de los disparos hasta que quedaba perfectamente apuntado, y al momento en que los tanques alemanes aparecían, comenzaba la acción. El cazacarros abría fuego y descargaba una lluvia de proyectiles, uno detrás de otro, sobre los carros de combate, hasta destruir la mayor cantidad posible. Los enemigos naturalmente se darían cuenta de que estaban siendo atacados por un cazacarros oculto a la distancia, y enviarían tropas para neutralizarlo. Aquí es donde el diseño del Archer le garantizaba una importante ventaja, y es que como el cañón estaba colocado a la inversa, el frente del vehículo ya estaba preparado para la huida. Si el cañón hubiera estado en la delantera, alineado con el conductor, hubiera sido necesario dar una vuelta completa para emprender la retirada. El cazacarros se alejaba antes de que sus rivales estuvieran cerca. Entre marzo de 1943 y mayo de 1945, la empresa Vickers Armstrong produjo 655 ejemplares de este destructor de tanques. Su efectividad era tan alta que se convirtió en uno de los favoritos de los regimientos británicos cazacarros. Los escenarios en donde fue más utilizado fueron Italia y el noroeste de Europa, cuando los aliados ya estaban desplegando su ofensiva final. El modelo Archer fue discontinuado al poco tiempo, debido a que ya había otras versiones mejores en fabricación. Al final de la Segunda Guerra Mundial fueron comprados por el ejército egipcio, que los usó en el conflicto del Canal de Suez en 1956. En la actualidad hay ejemplares del Archer exhibidos en el Museo de Tanques de Bovington, Inglaterra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que montar el cañón en la parte de atrás del tanque fue una buena idea? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.